directamente a la palabra del Señor y les invito a que vayan allí a 1 Corintios 11. Corintios 11, los versos del 17 hasta el 34. Vamos a leer allí 1 Corintios 11, los versos del 17 hasta el 34. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas para si ve alguna diferencia con la versión que usted trae. Y dice de esta manera: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del Señor y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya. Hagan esto en memoria de mí. Palabras que escuchamos en muchas ocasiones, palabras que se ponen en las mesas donde se sirve la cena del Señor. Son palabras que nos invitan al recordatorio profundo de aquel momento en el que nuestra vida fue comprada por precio de sangre. Pero también son un llamado a vivir en concordancia con esa obra que Jesús ha hecho a nuestro favor. No es solo para recordar, es para ponernos a cuentas y vivir en correspondencia con eso. La verdad del Evangelio que nos ha rescatado es la misma que debe seguir dando forma a cada cosa que hacemos. Y cada mes cuando tomamos la cena lo recordamos. Y cada vez que recordamos nuestra salvación, lo recordamos. La verdad del Evangelio no solo me salvó, sino que me lleva hasta casa al día que yo sea glorificado. Y es este precisamente el contexto en el cual se encuentra este pasaje de la cena del Señor que leemos uno y otro mes, que hemos en muchas ocasiones debatido. La cena está en un contexto de amonestación, si usted lo acaba de leer ahora. Pablo comparte la enseñanza de la cena, pero les ha estado amonestando a ellos. Porque los corintios han estado participando de la mesa del Señor de formas que son indebidas. Y la actitud de ellos hacia la cena distaba mucho de lo que la cena, esta comunión tan sagrada, significaba.
Por esa razón, Pablo quiere enseñarles que la cena del Señor debe ser celebrada de tal forma que traiga honra, que traiga gloria a esa obra de la cruz. Pablo quiere que ellos aprendan esto cuando les comparte estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Pablo quiere que nosotros entendamos esto también cada vez que participamos de la cena, pero cada vez que participamos de la comunión cristiana. La cena del Señor debe ser celebrada de tal forma que traiga honra a la obra de la cruz. Y entonces, en los versos del 18 hasta el 22, Pablo les va a explicar un problema gigantesco que estaba pasando en la iglesia de los Corintios y que a nosotros nos enseña que la cena del Señor debe ser celebrada de tal forma que traiga honra a la obra de la cruz, erradicando nosotros cualquier forma de abuso que sea contraria al significado de la cena del Señor. Cualquier forma de abuso que contradiga lo que la cena significa debe ser erradicada. Y ante la perversión de la cena del Señor que en la iglesia de Corinto estaba ocurriendo, de la misma manera, usted recuerda la semana anterior, leímos el verso 2, de la misma manera que Pablo los alaba por las cosas buenas que ellos estaban haciendo al seguir sus enseñanzas, ahora como contraste les dice, con respecto a esto, no les puedo alabar, no les alabo. Verso 17, pero al darles estas instrucciones, no los alabo. Y después se los vuelve a repetir en el verso 22, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? No, en esto no los puedo alabar, porque lo que está mal hay que enseñarlo, hay que decirlo. Ya los alabé hace unos días por las cosas que ustedes están haciendo bien, pero esto no los puedo alabar. Porque están cometiendo estos abusos contra la cena del Señor. Así es que Pablo es tajante. Verso 17, y les dice, ustedes no se congregan para lo bueno, y me gusta más como lo puso Reina Valera, sino para lo peor. Ni tan siquiera lo malo, lo peor. Para eso se están reuniendo ustedes, a participar de la cena del Señor. A este punto va Pablo con estas palabras. Pero, ¿qué estaba pasando? Verso 18, mírelo usted en su Biblia para que usted mismo lo encuentre allí. ¿Qué estaba pasando? Verso 18, ¿qué estaba ocurriendo? Habían divisiones y vamos a seguir allí, pero ¿acaso no es contrario la división? Todo lo contrario a lo que la cena del Señor expresa. ¿Qué expresa la cena del Señor? Unidad. Si usted lee el contexto literario inmediato, capítulo 10, verso 17, usted se va a encontrar que Pablo está diciendo, puesto que el pan es uno solo, nosotros que somos muchos somos un cuerpo. Y hacer divisiones y venir a la cena como si nada pasara con esas divisiones, Pablo está diciendo, es contrario a lo que la cena enseña, a lo que la cena es. Pero en el capítulo 12, Pablo volverá sobre este tema. Versos 2 y 3, él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Verso 13, del capítulo 12. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así es que las divisiones en las que ellos están participando de la Santa Cena del Señor son contrarios a lo que significa la Santa Cena. La Santa Cena significa, Cristo nos ha unido, tenemos un solo pan, tenemos una sola copa. Por lo tanto,
Cualquier manera de proceder contraria al espíritu de la cena es un abuso contra lo que ella expresa, contra lo que ella significa, contra lo que ella enseña, y Pablo quiere llamarle la atención. Por otra parte, interesantemente, verso 19, estos bandos, seguimos allí, verso 19, el capítulo 11, estos bandos que se crean, está diciendo Pablo, son necesarios para que se manifiesten los que son aprobados. Así que nosotros comprendemos que nada está fuera de la voluntad del Señor. Nosotros comprendemos que incluso las divisiones en la iglesia, las malas maneras de vivir y practicar la vida cristiana en la iglesia, están exponiendo quiénes son auténticos, quiénes son genuinos y quiénes no. Esto es lo que Pablo les está diciendo aquí. Es necesario que entre ustedes pasen esas cosas a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Y lo que Pablo está diciendo, aunque es pecado, aunque es malo, Dios lo exprime y saca un bien de aquí. Dios lo exprime y esto se convierte en bien para la iglesia. Dios lo exprime y esto se convierte en otro filtro para la depuración de quién es un creyente, quién no es, quién es un carnal, quién no lo es, quién está dispuesto a poner su pleito, su pugna a un lado, quién no. Sirve como un filtro más de depuración. Entonces, versos 20 al 22, Pablo les muestra qué es lo que están haciendo mal, producto de estas divisiones, cuando ellos se reúnen. ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Mírenlo usted, versos 20 al 22. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué estaba pasando? Ellos no celebraban la cena como nosotros, y aquí tenemos que partir. Ellos tenían una especie de banquete de amor, como se le llamaba, ágapes cristianos, tiempos de coinonía que eran previos a la cena del Señor. En la epístola de Judas, que tiene un solo capítulo, verso 12, habla sobre estos banquetes de amor. De tal manera que ellos venían antes del programa, tenían una comida, cada cual traía su comidita, compartían allí y finalizaban participando de la ceremonia que hoy nosotros vamos a tener. En medio de esta celebración que la iglesia vivía, se tenía la cena. Pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Verso 21, mírelo usted. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con estos banquetes de amor, con estas ceremonias en las que se celebraban la cena? Aquella celebración se había convertido en un espacio para hartarse, para embriagarse, pero para más, para que los hermanos adinerados trajeran sus buenas comidas, sus abundantes comidas y se negaran a compartir con el pobre que ahí estaba sentado en una esquinita y que quizás no tenía. Y estaban allí pasando hambre. Imagínese usted por un momento, en una de estas actividades que hacemos nosotros, cada cual trae su comida, usted se está comiendo la suya y hay alguien ahí que no tiene. Y a usted no le interesa, a usted es indiferente. Pablo les dice, ¿cómo ustedes pueden tomar la cena unos minutos después, habiéndole pisoteado a ese hermano? Por eso Pablo les dice allí, ¿ustedes no tienen casas? ¿Por qué ustedes avergüenzan la iglesia de Dios? ¿Por qué avergüenzan a los que no tienen con esa manera de proceder? Este era un problema gigantesco. Y si usted se va un poquito más profundo y usted recuerda la iglesia primitiva, que ellos no estaban muy lejos de la iglesia primitiva y de los ejemplos de la iglesia primitiva, ¿qué ocurría? Estudiamos el libro de Hechos hace poco. ¿Qué ocurría? Ellos tenían todas las cosas en común. Y no habían pasado muchos años. Y Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que tan pronto la diferencia sea tan abismal? Cada cual está en lo suyo, el otro no se preocupa por el otro. Y aquí estaba el contraste. La iglesia de los Corintios, la iglesia primitiva. Y les repite, no les puedo alabar. La manera en la que están haciendo la cena del Señor, déjenme decirle, es una imitación de la cena del Señor. No es la cena del Señor. ¿Usted entendió eso igual que yo? Verso 20 dice, por tanto, cuando se reúnen,
esto ya no es comer la cena del Señor. Eso es cualquier cosa menos la cena del Señor, porque en la cena del Señor no hay división, en la cena del Señor no se pisotea al pobre, en la cena del Señor no pueden pasar estas cosas. Porque esta no es la base del Evangelio. Y aquí te comparto un par de aplicaciones de esta primera sección. La primera es que la cena recuerda nuestra unión con Cristo y con su pueblo. Participemos de ella verdaderamente. Cuando tomamos la cena, estamos recordando, hemos sido unidos a Cristo por pura gracia, no trajimos nada a esta ecuación, pero hemos sido unidos también a su pueblo. Y siempre que compartimos la cena, le digo a los que están aquí, usted está tomando de la cena y está viendo la espalda de su hermano. Pero ellos se veían a los ojos cara a cara porque estaban alrededor de una mesa. Y ahí veían los ojos de cada uno, a los que les habían fallado, a los que habían agraviado, a los que habían ofendido, ya fuera en pensamiento, ya fuera en palabra. Y no podía ser pasado por alto, y no puede ser pasado por alto. En ese momento en que uno toma la cena, uno necesitaba recordar, yo he sido unido a Cristo por la obra de la gracia y yo he sido unido a este pueblo, aunque no me guste mucho. Así es que déjame no hacer una simple imitación de la cena, déjame participar de ella como debe ser y veremos el remedio que Pablo finalmente les da. La otra aplicación que aquí te comparto, porque lejos de fomentar la unidad de estas cenas, estaban creando más división y no era esto comer la cena del Señor. Tengo que compartirte algo que sale también de aquí y es nuestro comportamiento en los servicios, en los cultos, en la vida de la iglesia. Ese comportamiento debe reflejar nuestro respeto hacia el Señor. Y aunque no estamos participando de la cena, aunque no estamos en medio de la predicación, en medio de los cánticos, haciendo lo que exactamente estaba haciendo ellos, sí tiene una aplicación muy válida para nosotros. ¿Cómo estamos reverenciando ese momento que venimos a la casa del Señor? ¿Cómo estamos respetando, trayendo gloria a Dios, honrando lo que aquí ocurre? Se necesita reverencia en ese momento de la cena. Pero se necesita reverencia también en nuestros cultos semanales, en nuestros cultos regulares de cada domingo. Porque nos hemos unido para adorar al Señor. Y yo crecí en una iglesia en la cual en medio de la predicación nadie andaba paseando de aquí para allá. Y yo entiendo que cosas pueden pasar. Deseo muy fuerte ir al baño por algún momento, cosas pueden pasar. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de legalismo. Pero había cierta reverencia, la cual debiera ser mirada también en estos días. Y yo recuerdo que la gente estaba muy conectada con la palabra, o la mayoría, pensando en esto, en tener un comportamiento digno de lo que estamos haciendo, que es celebrando a nuestro Dios. A veces no estamos ni concentrados aquí. Estamos más pensando en lo que voy a hacer después, en lo que está pasando fuera, que no lo podemos resolver nosotros ahora mismo. Y déjame decirte la verdad detrás de esto, es que aquello te importa más que esto. Y debiéramos, por ese comportamiento, poner en pausa determinadas cosas. Una vez más, a veces yo no he dicho nada cómico y estas cosas las escribí para decirlas porque son cosas que no las puedo decir todas en un día, pero poquito a poco las vamos trabajando y corrigiendo. A veces yo estoy aquí y yo no he dicho ningún chiste y hay gente muerta de la risa ahí y yo lo estoy viendo aquí. ¿De qué se están riendo? Si yo no dije ningún chiste. De la palabra no estamos hablando. O sea, el punto a donde voy es: estemos concentrados a lo que vinimos.
Y no es exactamente lo que ellos estaban viviendo, porque ya sabemos qué estaban viviendo ellos, pero son cosas, formas en las que a veces nosotros como cristianos irrespetamos la cena del Señor, el culto cristiano, lo que aquí ocurre. Es simplemente algo para añadir a nuestra piedad, a lo que somos, a lo que hacemos. En segundo lugar, versos del 23 al 26. La cena del Señor debe ser celebrada de tal forma que traiga honra a la obra de la cruz, recordando cuán grande es el amor y la gracia de nuestro Salvador. Y esto es lo que empuja a todo lo demás. Nosotros no hacemos las cosas legalistamente porque el pastor las dijo desde el púlpito. No hacemos las cosas legalistamente porque escuché un mensaje de alguien que me dijo, tengo que cumplir con esto o con aquello. Yo la hago porque yo recuerdo, cada vez que yo tomo la cena, cada vez que yo me acerco a su palabra, cada vez que yo recuerdo la obra que Él ha hecho por mí, cuán grande amor, cuán grande gracia nuestro Salvador ha derramado. Esa ha de ser la fuente. Y en estos versos del 23 al 26, que son los que más leemos, Pablo les va a exponer cuál ha de ser el espíritu a la hora de participar en la cena. Pablo les va a decir cuál es el propósito también de la cena. Él les va a explicar por qué no pueden seguirse comportando como lo han estado haciendo. Y una vez más, Pablo no se lo inventó. Él dice, verso 23, porque yo recibí del Señor. Esto no me lo inventé yo lo recibí del Señor. Es un mandato del Señor, es una institución del Señor. ¿Qué fue? Que aquella noche, Lucas 22, del 19 al 20, en la que el Señor fue entregado, Él instituyó la cena del Señor. Y ya nosotros hemos hablado sobre esto en otras ocasiones. De hecho, predicamos ese pasaje de Lucas 22, 19 al 20, y los que llevan un tiempo más viniendo a la iglesia me van a escuchar una vez más decir ciertas cosas que dije sobre aquel pasaje. Pero tenemos que recordar que la cena fue instituida en el marco de la celebración de la Pascua judía, la Pascua. Y cuando los judíos celebraban la Pascua, ellos tenían una especie de rito, tenían una especie de guión que ellos llevaban a cabo. Ellos se colocaban en una mesa, quizás parecida a esta, en la que habían 4 copas de vino que estaban diluidas en agua, que ellos bebían durante esa cena en ciertos momentos específicos, mientras el padre de cada casa bendecía los elementos, bendecía el pan, bendecía unas hierbas amargas que comían, bendecía el cordero y explicaba el simbolismo de esas cosas que estaban muy conectadas con la liberación de Egipto de ellos. Así lo hicieron desde que salieron. Por ejemplo, el padre levantaba el pan y decía, este es el pan de nuestra aflicción, el que nuestros padres comieron en el desierto, y así sucesivamente. Había una manera en la que ellos lo hacían, recordando, fuimos libertados de la esclavitud de Egipto. Ahora, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, imagínense la sorpresa de los discípulos cuando de repente algo que se ha hecho por muchos años de una misma manera, de repente Jesús se aparta del guión. En una sociedad que tiene sus tradiciones bien marcadas, bien claras como las hacen, y cambia completamente el significado de esos elementos. Verso 24. Jesús partió, quebró el pan, diciendo, esto es mi cuerpo, está diciendo Jesús ahora. En otras palabras, este es el pan de mi aflicción, el pan que representa mi cuerpo partido en la cruz. Y recuerden, estamos regresándonos a esa última Pascua en la cual Jesús le dijo, dentro de un rato mi cuerpo va a ser partido de esta manera para remisión de sus pecados. Coman de este pan, pero de ahora en adelante, cada vez que lo hagan, ustedes no van a tener más memoria del éxodo, ustedes van a tener memoria de la liberación que yo voy a hacer en la cruz. Les estaba diciendo Jesús a sus discípulos. O sea que ya este pan está hablando de lo que yo voy a hacer en la cruz y no de aquella liberación de Egipto. La liberación de Egipto fue solo simbólica,
Fue solo una enseñanza de lo que Cristo habría de hacer cuando Él liberara de la verdadera y peor cautividad, la del pecado, la de la enemistad con Dios. Verso 25, inmediatamente también tomó la copa, esa copa de vino, y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y un poco de historia del Antiguo Testamento nos va a recordar que los pactos eran ratificados literalmente con sangre en el Antiguo Testamento. Dos personas entraban en un pacto, yo no sé si usted recuerda, pero se partían animales a la mitad, se picaban, se ponían en una senda. Y ese juramento que allí se estaba haciendo, las personas caminaban por en medio de aquella senda, dado de la mano, estaban diciendo: si yo no cumplo con este pacto, que nos pase como a estos animales, que seamos picados al medio. Había sangre allí. Pero ahora Jesús estaba diciendo a sus discípulos al levantar aquella copa esa noche que Él había venido a introducir un nuevo pacto en su sangre, por el medio del cual los hombres habían de relacionarse con Dios en este nuevo pacto, que ahora es unilateral a través del derramamiento de la sangre solo de Cristo Jesús. Por eso Jesús les estaba diciendo: no tiene que derramar sangre nadie más aquí. No es un 50% que tú pones y un 50% que pongo yo. Si no, no sería por gracia. Yo estoy poniendo toda la sangre. Este nuevo pacto es por ustedes. Mi sangre es derramada para perdón de sus pecados. Fue el cuerpo de Jesús el que fue partido en dos en la cruz del Calvario, como aquellos animales del Antiguo Testamento. Fue el cuerpo de Jesús. Y como resultado de ese sacrificio, entonces entró en vigor ese nuevo pacto entre Dios y nosotros. Y ahora tenemos una nueva forma de relacionarnos con Él. Ahora podemos acceder a Él plenamente mediante Cristo Jesús. Y de la misma manera que aquellos israelitas comieron el cordero pascual la noche antes de su liberación de la esclavitud de Egipto, esta última Pascua que nos relata Lucas, que Pablo está recordando aquí, se llevó a cabo la noche antes de que Dios proveyera la salvación para todos los suyos, la liberación mediante sacrificio de su Hijo Jesús. Aquel cordero que comían allá era la muestra de que habían sido liberados de Egipto. Cristo estaba haciendo ese cordero que su sangre había derramado. Y es que la única manera de tener una relación con el Dios vivo es refugiándonos en Cristo por la fe en su sacrificio sustitutivo. Él puso lo que tú no podías poner. Él se puso en tu lugar. Tú merecías ir a la cruz, pero Él lo hizo. Y estas son palabras que siempre tenemos aquí, tanto para quien suele asistir, como para quien es visita, como para quien se cree un cristiano y quien no lo es. La única manera de venir a la comunión con Dios es refugiándote en Cristo, porque Él fue ese sustituto, creyendo que esa obra puede libertarte de todos tus pecados si te arrepientes y crees por la fe en Él. Es la única manera. Y el llamado de cada semana a quienes están entre nosotros: si no has considerado esto, necesitas arrepentirte, necesitas creer. Decir: soy un pecador, que he ofendido tu ley, que he ofendido quién eres. No puedo acercarme a ti, estoy alejado de la comunión. Que la obra de Cristo Jesús sea aplicada a mi corazón y yo pueda ser un hijo tuyo. Y aquí tenemos que recordar siempre que el vino y el pan no se transforman en la sangre y el cuerpo de Jesús.
Esta posición católico-romana sostiene que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre del Señor en el momento que participaban de la cena. Es lo que se le llama transustanciación. En el momento que tomamos la cena, dicen los católicos, ese es el cuerpo, esa es la sangre de Cristo. Por eso la historia de la iglesia relata que a los cristianos le decían que eran caníbales. Los acusaron de eso. Justo Luis González lo relata en sus libros. Tampoco el cuerpo y la sangre se agregan o vienen a estar bajo y con los elementos. Esta es la posición luterana, que sostiene que el cuerpo y la sangre de Jesús no es que se convierten en los elementos, sino que vienen a estar bajo y con los elementos en ese momento. Y a esto es lo que se le llama consubstanciación. Vienen a estar con los elementos. Tampoco sostenemos nosotros esta posición. Otra postura afirma que Cristo se hace presente en la cena del Señor de una manera especial, pero no física o corporalmente. Más bien su presencia en el sacramento es espiritual, es dinámica, y a esta se le ha llamado presencia espiritual. Jesús viene a estar espiritualmente mejor que en cualquier otro momento, en el momento que participamos de la cena. Y aunque ciertas congregaciones amigas sostienen este punto, tampoco es el que sostenemos nosotros como bautistas. Nosotros entendemos la cena del Señor, la mesa del Señor, como un evento conmemorativo, como una conmemoración, como un símbolo. Los elementos, el pan y el vino que Jesús usó aquella noche, el que usamos nosotros, son un símbolo. Él no está físicamente aquí cuando nosotros comemos el pan y el vino. Él no está espiritualmente presente en los elementos más que lo que está cuando yo oro en mi casa, más que lo que está cuando yo me reúno con otros hermanos, más que lo que está cuando yo voy en la vida cristiana. Su presencia en los elementos no es más intensa que su presencia en cualquier otro lugar. Para nosotros es simple pan, es simple vino, pero significa, memorizan, ese fue su cuerpo partido, triturado por mis pecados. Y en memoria de Él, yo lo como, yo lo bebo, yo recuerdo y yo vivo por eso. Y pensando un poco más en esta postura de la que hemos estado hablando, algunas de las cosas lógicamente no se sostienen. Porque Jesús está presente allí. En Lucas, lo que está diciendo Pablo aquí, y Él está diciendo, este es mi cuerpo, y está presentando un pan, que por vosotros es partido. Y Jesús no tiene dos cuerpos. O su cuerpo era el que estaba presente allí diciendo, este es mi cuerpo, o Él estaba diciendo, este será un símbolo de mi cuerpo que ustedes van a recordar siempre. De la misma manera que Él dijo, yo soy la puerta, y Jesús no era una puerta. De la misma manera que Él dijo, yo soy la vid, y no era una vid en sí, un árbol. En un lenguaje figurado que estaba usando para que con mucha reverencia y con mucho respeto, cada vez que viniéramos a la mesa recordáramos, este pan que estoy tocando, que estoy degustando, que estoy masticando, me recuerda la obra que Cristo ha hecho por mí. Él fue triturado, como lo trituran mis dientes ahora, en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada y fue por mí, sin yo merecerlo. Ahora, hay algunos detalles más aquí muy interesantes. El tiempo se me ha ido corriendo. Jesús bendice el pan, Jesús bendice la copa, pero ninguno de los evangelistas menciona en lo que la Pascua era el plato principal, que era el cordero, que también les recordaba que el ángel había pasado por encima de las casas y ellos habían sido librados. Esa era la parte más importante de la celebración, el momento en el que los israelitas se comían ese cordero inocente, el sustituto que había sido sacrificado para que la ira de Dios pasara de largo. Pero los evangelistas no mencionan esto. No solo lo digo yo, lo dice algún cototeólogo admirado y respetado. La razón por qué no había cordero para comer en aquella mesa, la razón por la que no se menciona
era porque el Cordero de Dios, Jesús, estaba sentado a la mesa. Jesús mismo era el plato principal esa noche. ¿Usted recuerda a Juan? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y unas horas más tarde, Jesús iba a cumplir esto en la cruz. Iba a ir allí, iba a decir, ustedes van a tener ese Cordero, más que uno simbólico, uno literal, que murió para que ustedes no tuvieran que morir. Que murió para que la ira de Dios pasara sobre ustedes y fuera depositada en ese Cordero. Un detalle más. Durante la cena pascual, los israelitas tomaban 4 copas de vino, lo mencioné al inicio, durante la Pascua. Tomaban este vino, comían el cordero, comían panes sin levadura, hierbas que eran amargas. Pero fue en la tercera de esas copas donde Jesús se detuvo e instituyó el nuevo significado de la Pascua, la nueva Pascua, al decir a los discípulos que esa copa representaba en la tercera copa, justo en ese momento de la celebración judía, en la tercera copa, Jesús dice, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Y no tenemos nada más, no dice nada más. Y me pregunto, ¿qué pasó con la última copa? Porque todos los evangelios nos dicen que tomaron esta tercera copa, Jesús la bendijo, cantaron un himno y se fueron. ¿Qué pasó con esta copa? Por los demás evangelios sabemos que después de tomar esta tercera copa, Jesús les dijo algo más. Les dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta aquel día que de nuevo lo bebiera en el reino de Dios junto a nosotros. Así es que la cuarta copa de esa Pascua Cristo la dejó en suspenso escatológicamente para que recordáramos, para que esperáramos con expectación ese banquete en el cual tomaremos una vez más de esa copa. Por eso en el verso 26 dice que cuando comemos el pan y bebemos la copa, verso 26, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos expectantes como cristianos, esperando, como cerró la revelación. Ven, Señor Jesús, ven. Y la noche que fue entregado Jesús, regreso al verso 23, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. La misma noche que Jesús fue entregado, Él instituyó la nueva Pascua. Y escuche, porque pasamos por alto estas palabras, pero no fue una semana antes, no fue 2 días antes, la noche en la que fue entregado. La noche en la que Jesús fue traicionado por uno de los que eran más cercanos a Él. La noche en la que Jesús fue abandonado por todos sus discípulos que se fueron y lo dejaron solo. La noche en la que, sabiendo conscientemente, orando en Getsemaní de todo lo que se venía encima, aún estaba determinado a ir a la cruz. Esa noche tan cruenta, Él les dijo, vamos a tomar la cena, porque esta cena está anunciando lo que yo voy a hacer por ustedes. Y ustedes lo van a recordar siempre. Esa noche en la que el justo Hijo de Dios pondría rumbo a la cruz, sería escarnecido, sería enjuiciado por los hombres injustamente. Esa noche Jesús estaba diciendo, recuérdenme, porque mi amor ha sido derramado por ustedes hasta este punto. Muero en muerte de cruz. Y repito, que eras tú y que era yo quienes merecíamos todo el peso de la ira de Dios por nuestro pecado. Eras tú y era yo quien merecía ese castigo eterno. Aún así, esa noche Jesús, viéndolo de frente, dejó instituida la cena del Señor.
con el firme propósito de que cada vez que un hijo sostuviera el pan en su mano, el vino en sus manos, recordara que en la noche más cruenta, en la noche que fue entregado, en la noche que puso rumbo a morir en la cruz del Calvario, él estaba pensando en el amor que tiene por el hombre. Voy a la cruz, lo voy a hacer, voy a morir, voy a pagar la deuda. Y cada vez que usted sostenga el vino en su mano, el pan en su mano, usted necesita recordar: Cristo fue dado por mí. Y si no eres un creyente o no participas de la cena porque aún no estás bautizado y ves a los demás hacerlo, tú debes recordar tu necesidad de venir en arrepentimiento, de venir en fe a Él. La cena nos recuerda cada vez que la tomamos hasta qué punto Jesús nos amó. Usted piensa, esta cena que estoy tomando hoy, tan fácil, tan cómodo aquí en este siglo, fue instituida en un momento pero tan cruel. Usted tiene que imaginárselo. Fue tanta la agonía de Jesús en Getsemaní que sangre sudó. La cena del Señor nos recuerda cuán grande y cuán infinito es su amor. Y nosotros, cada vez que la tomemos, debemos tener toda la reverencia, toda la memoria que eso amerita. En tercer y último lugar, la cena del Señor debe ser celebrada examinándonos a nosotros mismos antes de la participación. Y esto es lo que dicen los últimos versos del 27 al 34. Examinándonos a nosotros mismos antes de participar de la cena. Yo te diría más, prepárate desde el sábado, no para la cena, para cada domingo. Amanece el domingo preparándote para este momento. Y para concluir, Pablo les va a hablar de la preparación de vida que ellos deben tener. Esta fue la solución que Pablo les dio ante todas las cosas que estaban haciendo, ante todo lo errado que estaban haciendo. ¿Qué les dice? Verso 27. Quien coma el pan y beba de la copa indignamente será culpable del cuerpo del Señor. Lo que les dice es: no coman y beban de la copa del Señor indignamente. Ahora bien, nosotros sabemos que en el sentido estricto de la palabra no hay ni uno aquí esta tarde que pueda decir yo soy digno. Ni uno. Todos estamos indignamente habilitados para participar de la cena del Señor hoy. Nosotros entendemos que es solo mediante la obra redentora de Cristo que podemos hacerlo. Lo entendemos. Si no fuera por Cristo, literalmente como un escudo ante nosotros, la ira de Dios nos consumiera. Ese es el evangelio, esa es la gracia. Yo no me puedo parar delante de Dios ni mofarme delante de Él en ninguna forma, pero por Cristo yo puedo venir a Él. Y esto es lo que Pablo les está intentando decir aquí. Ahora, cuando a pesar de esa obra de Cristo nosotros venimos y participamos indignamente de la cena? ¿Cuándo? Bueno, cuando lo hacemos por ritualismo, por cumplir una semana más, un mes más, hacerlo por hacerlo, sin darle la connotación que lleva. Por eso muchas veces cuando estamos en la cena estoy diciendo: tengan un espíritu de oración, no estén conversando con el que está al lado, interioricen lo que aquí está pasando. Estamos recordando: el justo Hijo de Dios murió por mis pecados. ¿Cuándo más? Cuando yo miro ese sacramento con indiferencia, sin asimilar lo que significa. Una vez más, esto es muy serio, esto es muy ceremonial. ¿Cuándo más? Cuando tenemos actitudes impías que son persistentes y aún así, queriendo vivir en pecado, deseando incluso pecar y mantenerme pecando, aún así yo participo. ¿Cuándo más? Mirando un poco este contexto, cuando estoy pisoteando al pobre que está a mi lado en la iglesia, cuando no he prestado atención a él, y aún así quiero abiertamente tomar la cena y decir: no pasa nada.
Cuando más, cuando tengo un espíritu de amargura contra un hermano, cuando tengo pecados sin confesar. Todos estos son abusos. Esto los hace culpables de burlarse, está diciendo Pablo, y tratar con indiferencia a la misma persona de Cristo. No solo la cena, no solo una celebración que se hace, a la misma persona de Cristo. Entonces aquí viene el segundo error de muchos. ¿Qué debo hacer entonces? Me voy a casa y no tomo la cena. Y sigo viviendo como yo quiero. Eso no es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Verso 28. ¿Qué dice el texto? Examínese. ¿Y qué? Y coma. El fin de examinarse es comer. El fin de examinarse no es, yo voy a seguir viviendo en pecado y no voy a comer. El mes que viene veremos si lo resolví. No. El fin de examinarse es, voy a ponerme a cuenta con Dios y voy a participar de la cena porque yo soy un redimido, porque yo tengo que abandonar la manera en la que estoy viviendo, sea cual sea. Ese es el fin. Uno se examina, uno se arrepiente de sus pecados, uno se trata la determinación con lamento de abandonarlo. Lo voy a abandonar aun cuando el Señor sepa que es posible que no lo abandone. Pero usted en su corazón dice, yo lo quiero, Señor, estoy rogando por esto. Lloro por esto cuando participo de la cena. Ese es el momento en el que uno dice, yo sé que está mal, pero voy a restaurar esta relación, Señor, si es el caso. Sí, Señor, lo voy a hacer. No es que voy a dejar de tomar la cena y lo voy a resolver cuando yo pueda, porque nunca lo vas a resolver. El fin es participar, no esconderse y seguir pecando. ¿Por qué debe hacerse así? Porque no discernir qué significa la cena. Porque tratar la cena con indiferencia, como si fuera un juego, dice que es comer y beber juicio para sí. Mire usted en el texto. El que come y bebe sin hacer esto, examinarse, arrepentirse, trazarse, el comer, arreglando las cosas, come y bebe juicio para sí. Pablo les dice más, verso 30. Por esta razón estaban débiles, enfermos y muertos. Duermen muchos de ustedes. Porque es que Dios había juzgado a muchos hermanos en esta iglesia, al parecer, por la manera indigna en la que estaban tomando la cena. Y fíjese que Dios está haciendo que en la iglesia de Corintio algunos estén débiles, algunos estén enfermos, incluso que algunos mueran. Pero no es para condenación. Él dice, verso 32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea que ese juicio por participar indignamente en la cena no es para condenación. A menos para el cristiano. Es para que sea purificada la iglesia. La condenación es para el mundo. Aquel que es cristiano recuerda las palabras de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dijo alguien, abro comillas, en particular sería una lectura errónea del verso 30 pensar que Dios habitualmente trae enfermedad, muerte a los cristianos que a pesar de sus fallas espirituales participan de la cena. Es una lectura errónea pensar que en estos días Dios está haciendo esto habitualmente. No es una norma. Pero usted recuerda a Ananías y Zafira. Los mató en un instante. Y es evidente que esto estaba pasando. La Biblia lo declara. Algunos estaban muriendo por no hacerlo de la manera que lo debían hacer. Y aunque nosotros no lo vemos hoy constantemente, como mismo no vemos legítimos milagros, los dones que estaban presentes en el Nuevo Testamento antes del cierre del canon. Eso no quiere decir que Dios no pueda volver a hacerlo. Hemos hablado de esto en otras ocasiones.
Dios no se mantiene de las mismas maneras haciendo estas cosas, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Dios no se mantiene de las mismas maneras haciendo milagros, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Él puede hacerlo, Él es Dios. Y a quienes arguyen que ahora estamos bajo la gracia, esta gente también estaba bajo la gracia. En otro tiempo de la iglesia en el que se estaban dando ciertas lecciones mediante señales, mediante prodigios, Pero, aunque no vemos con asiduidad a Dios hacer estas cosas en estos días, lo dijimos hace unos domingos atrás, Dios no puede ser tentado ni ser burlado. El hecho de que no haya consumido a muchos en un momento en su pecado es producto de su misericordia, es producto de su gracia, una vez más siendo extendida, una vez más siendo extendida, una vez más siendo extendida. Y hace unos días vi un video de Ana Maldonado. Ella es la ex esposa de Guillermo Maldonado, dos herejes. Ellos se divorciaron y ella estaba diciendo en este video, fue un corto que me salió, un reel. Ella estaba diciendo que le dijeron que le iba a pasar esto malo, aquello malo, aquello malo, y se mofaba, se reía diciendo, y aquí estoy vivita y coleando. Yo decía, ella no conoce a Dios. Es triste. Nosotros debemos tener cuidado, porque Dios ejerce su juicio de ambas maneras. Dios puede ejercer su juicio explotándote como un globo, si a Él le place, si Él cree que es necesario. O Dios puede ejercer su juicio dejándote y entregándote a tus pasiones, entregándote a tus pecados, como dice Romano. ¿Tú quieres vivir en eso? Ahí vas a vivir en eso. Y tú te crees que estás muy bien, tienes dinero, te está yendo bien, todo está... Y a veces es más alarmante que Dios te mate en el momento. Que tú quieras vivir en pecado y que todo te esté yendo muy bien. A veces es símbolo en ocasiones, personas, y no nos vamos a meter allí, que simplemente ya Dios desechó. Por su obstinado, por su duro corazón. Mis hermanos, termino diciéndoles que el autoexamen, la confesión y la santificación sean una realidad en tu vida, en nuestras vidas, no solo del día que participamos de la cena. Me voy a autoexaminar, estoy viendo mi Biblia, estoy constantemente trabajando en mí, por su obra, por su gracia, estoy confesando mis pecados, estoy siendo santificado, que sea una realidad. Mire lo que dice Primera de Juan 1:8, para traerte consuelo, hasta el verso 1 del capítulo 2. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El mismo Cordero que fue inmolado en la cruz. Es el que llama y dice, no te mantengas en tu pecado, no te mantengas en lo que estás viviendo. Hay gracia para que venga a mí, yo te perdone. El Padre no te mira por lo que tú eres, por lo que tú haces, te mira por la obra que Cristo ha hecho. Acércate, recibe la santificación, sigue creciendo, lejos de esconderte y correr. Así que Pablo termina diciéndole que su banquete del amor, ustedes lo puedan seguir haciendo, pero detengan esos abusos, tracen un plan para que sean erradicados, para que en verdad ustedes se reúnan para bien y no para juicio. Verso 33. Concluyo diciéndote que la cena del Señor debe ser celebrada de tal forma que traiga honra a la obra de la cruz. Debe ser nuestro deseo, debe ser nuestro objetivo.
No puedes participar de la cena menospreciando lo que ella simboliza. Como una semana más, como un mes más. No pueden participar de ella y no vivir conforme a lo que ella recuerda. Ella nos recuerda quiénes somos, lo que ha sido hecho por nosotros. La verdad del Evangelio debe dar forma a todo lo que hacemos en nuestra vida. No solo al momento de la salvación, sino hasta el día que salgamos de esta tierra.